Nos falta solamente del grupo Vox, que quedó en venir Carlos Zambrano. No sé si está por ahí, Carlos, que ya ha venido en alguna ocasión. Bueno, pues mientras viene Carlos, Francisco, Juan Ignacio, el Miquel, muchas gracias por venir aquí. Mi nombre ya, como nos hemos saludado, es Jesús Lorenzo Aguilar, soy director general de la Asociación Española de Mediación y el director de este humilde congreso que está teniendo una buena nivel de participación y era necesario que estuvieseis los grupos políticos. Se va a grabar, se está grabando este congreso y os enviaremos un enlace para que luego lo podáis consultar. También se dará difusión en las redes sociales y en los grupos nuestros, tanto de LinkedIn como Facebook, como en nuestra plataforma de formación continua. Vosotros supongo que ya os habéis informado que la Asociación Española de Mediación es la primera institución de España en el número de mediadores y en representatividad. Formamos parte del foro de mediación, que es el Consejo Asesor y Consultivo del Ministerio de Justicia, que creó Dolores Delgado, la cual es mediadora de honor nuestra, igual que también lo es Rafael Catalá, que cuando fue ministro de Justicia, lo es Camaño y lo es algunas personalidades más de sus majestades, los reyes, etc. Con lo cual, nosotros somos una institución independiente e imparcial, que no tenemos ningún compromiso político, nada más que un compromiso con la sociedad en cuanto a ayudarla a resolver los conflictos y también a, digamos, conseguir nichos profesionales en el desarrollo de las personas mediadoras y en este caso, como va con la nueva filosofía de la norma de este proyecto de ley de agilización procesal, va también la conciliación, pues ya lo vamos incluyendo en otros métodos de resolución de conflictos. Y eso sería un poco explicaros qué somos, quiénes somos y qué hacemos. En cuanto a la metodología, espero que comparezcan los señores de Vox o señoras y si no comparecen en 2 o 3 minutos, pues vamos a empezar, si os parece bien, haciendo un turno de 10, 12 minutos de cada uno de los miembros de vuestra Comisión de Justicia, empezando por el Gobierno, en este caso, quien presenta las leyes, las 3 leyes, pero como vamos a hablar de eficiencia procesal, pues cuáles son las propuestas, cuáles son lo que intentáis cada uno de ellos, y empezamos por el Partido Socialista, luego Partido Popular, luego Ciudadanos, y luego, si queréis, lo hacemos al revés y hablamos de lo que queráis. Lo que sí querríamos saber inicialmente, pues que os presentéis para que os conozcan las personas que están aquí, que son los importantes, los congresistas, y que expongáis cuáles son vuestras políticas de desarrollo en métodos alternativos, bueno, en este caso adecuados de solución de conflictos. Son las 4:05, como se está grabando, pues, y mientras entra el de voz, pues si quieres, Paco, te puedo tutear. Sí, Paco, sí, claro, por me supuesto. dijiste Sí. que tenías una agenda apretada. Si te parece, Paco, estamos encantados de escuchar. Bueno, ¿se me oye bien, Jesús? Perfectamente, Vale, te vemos también muy bien. sí, Estamos en una pantalla grande y te tenemos aquí puesto perfecto. para que salga guapo. Bueno, eso ya es más complicado. Jesús, bueno, antes que nada un par de cosas. Bueno, saludar a mis compañeros Juan Ignacio de Ciudadanos y Miguel Ángel Jerez del PP, sobre todo con Miguel Ángel, que coincidimos en muchas sesiones de justicia, pues nos ha unido largas horas de debate, siempre fructífero porque siempre ha reinado la cortesía, y eso es una cosa que también quisiera dejar muy clara al inicio, al menos con los aquí presentes siempre ha habido un tono cordial y pese a las discrepancias intentamos sacar lo mejor de nosotros para que no trasladar a la ciudadanía pues esa imagen tan mala que a veces se da, ¿no?
En segundo lugar, agradecer a Semet, a ti mismo, Jesús, pues la invitación a mi partido. Yo soy Paco Aranda, soy diputado socialista por Barcelona, o sea, soy del PSC, todo que nos integramos dentro del grupo socialista del PSOE y soy el portavoz de justicia de mi grupo, con lo cual tengo a mi cargo diferentes leyes y con una apretada agenda legislativa, por suerte, de este gobierno que pese a la pandemia, pues bueno, pues ya ha aprobado pues, 140 leyes, incluidos, bueno, claro, incluidos los decretos leyes, ¿no? Yo sí que es verdad que decía Jesús, me quería disculpar de antemano porque es que me ha surgido un tema personal, familiar urgente, entonces yo a menos cuarto, menos 10 debería abandonar mi imprevisto, tenía la agenda reservada para vosotros, pero es que no puedo hacer otra cosa que tener que dejaros a menos 10 o muy tarde, por lo cual me disculpo de antemano porque no quería dejar de estar aquí. Bueno, nos comentabas un poquito estos 10 minutos nuestros para hablar. Sabéis que estamos hablando de ahora mismo 3 leyes de eficiencia que presenta el gobierno, la ley de eficiencia organizativa, la procesal y la digital. Ahora mismo hay 2 en el Congreso ya, la procesal y la organizativa, y la digital pues esperemos que llegue a final de año. Son 3 leyes pues que el gobierno y nosotros mismos, ¿no? como Partido Socialista queremos que están llamadas a transformar de una vez por todas pues un sector de la justicia que no vamos a entrar ahora tampoco en detalles ni en culpas. Yo creo que pues un poco culpa compartida de todos, pues la verdad es que le falta pues un trato mejor y poder mejorarla y hacerla pues eso más eficaz, más eficiente y sobre todo pensando en la ciudadanía, ¿no? Pues que tenga un servicio público de justicia acorde a lo que merecen, ¿no? Entonces creemos que estas 3 leyes son básicas para poder trabajar este aspecto, ¿no? Y comentabas en este caso la ley de eficiencia procesal, que es la que conlleva como gran parte de la ley los llamados MAS, ¿no? Los medios adecuados de solución de controversias. Bueno, que es un mecanismo que la ley recoge en toda su intensidad, que tampoco no sé si el foro en el que estoy casi la conocéis mejor vosotros que yo. O sea, seguramente habéis trabajado la ley mucho, conocéis todo lo que dice y seguramente vais a presentar enmiendas a través de los grupos, a través de los mecanismos que ya sabéis. Sabéis que esta ley pues, se debatió la semana pasada en el Congreso, una enmienda a totalidad que presentó el partido Vox, una enmienda a totalidad pues, que se centró, al menos por lo que ahí pudimos oír la intervención del diputado proponente, centrada pues, en una enmienda a totalidad a los medios de solución de controversias. Digamos que el leitmotiv de esta enmienda era este, ¿no? La crítica a esta introducción, al menos así es lo que nosotros entendimos, y hay que decir que la mayoría del Congreso, excepto el proponente, pues descartó esta enmienda a totalidad y dio luz verde a que se pudiera tramitar esta importante ley, ¿no? Es verdad que, como sabéis, cuando debatimos una enmienda a totalidad no significa que los grupos que la rechacen estén de acuerdo con la ley, simplemente lo que están de acuerdo es que si la ley se tramite y podamos hablar, ¿no? Y eso es lo que estamos ahora en el proceso de enmiendas, a la ley de eficiencia procesal, que hasta donde yo sé posiblemente se va a alargar más allá del verano, por lo cual tendremos tiempo largo y tendido para poder reunirnos. Desde aquí también os lanzo un poco la propuesta de que nos podamos ver en el Congreso tranquilamente para que nos podáis trasladar las enmiendas que podáis tener, porque yo creo que los expertos pues tienen mucho que decir y las leyes pues todas son perfectibles, y aunque yo creo en la bondad de la misma, yo creo que siempre se mejora por su paso por el legislativo, en este caso por la Comisión de Justicia en la que yo estoy, con lo cual yo espero que de aquí a que acabe el plazo podamos trabajar bien. Es una ley, yo creo que es necesaria, que viene pues eso, a dar respuesta a una necesidad acuciante en cuanto a introducir estos medios que pueden dar lugar a que se desatasque buena parte del atasco legislativo que hay, del atasco judicial que hay en los juzgados. Sabéis que el año 2019, pues el último año, digamos, normal, en España se dieron 6 millones de casos judiciales y solo se resolvieron 3 millones. Es una carencia importante y es verdad que estos medios pueden dar respuesta, al menos parcialmente, a esta saturación, ¿no? También es una medida que va muy en consonancia con la Agenda 2030 de la ONU, de su objetivo 16, bueno, el objetivo de sociedades pacíficas, de facilitar el acceso a la justicia y construir instituciones eficaces e inclusivas.
y también va en línea con el plan Justicia 2030 que presentó en su día el ministro Juan Carlos Campo para transformar el servicio público de justicia y hacerlo más eficiente y más accesible. Y aquí hablamos, evidentemente, hablamos del derecho a la tutela judicial efectiva, una tutela que, pues, que ha de ser del ciudadano, que ha de, pues eso, ha de gozar de estos recursos cuando se vulneran sus derechos, y que el justiciable pues tiene derecho a que se obtenga justicia de manera judicial o extrajudicial. En este caso hablamos de extrajudicialmente, también puede obtener justicia, ¿no? Y lo que hasta ahora podía ser una cosa pues valorativa, que puede ser una cosa potestativa, pues esta ley en algunos casos pues la pone como un requisito previo al entrar al juzgado, y que se intente la mediación. Yo creo que es una noticia buena, yo creo que es una apuesta del gobierno, de la sociedad, para hacer una justicia mejor para la ciudadanía, y que además pues, que también implica al juez en el proceso, ¿no? Yo creo, como os decía, que es una ley que hay que trabajar, que hay que mejorar con las enmiendas, pero que yo creo que la noticia buena es que hemos puesto el foco en un aspecto que a veces era, permitidme la expresión, ¿no? El patito feo de la justicia, con todo el cariño, ¿no? Que a veces no se le daba la importancia que tiene, ¿no? A resolver de manera extrajudicial los problemas, ¿no? Yo creo que el legislativo, o el ejecutivo en este caso, el legislativo, pues se pongan a trabajar en esta línea. Creo que es muy importante. Yo, si queréis, lo dejo aquí ese inicio. Me gustaría escuchar tanto a Miguel Ángel como Juan Ignacio, y luego también a vosotros alguna aportación para poder luego hacer una segunda intervención más de contestación. Muchas gracias, Paco. Miguel Ángel. Miquel. Sí, como quieras, como quieras. Bien. Bueno, buenas tardes a todos, y en primer lugar lo que quiero hacer es saludar a mis compañeros también, tanto a Juan Ignacio como a Paco Aranda, y no sé si puedo saludar al compañero de Vox, porque no sé si está con nosotros. En caso de que lo esté, pues que se dé por saludado. En segundo lugar, agradecer la invitación de la Asociación Española de la Mediación, para que nosotros, desde nuestro espacio parlamentario, podamos, pues bueno, aportar no solo contenido al criterio de los mediadores de la asociación en relación a la posición que mantenemos cada uno, sino también agradecer este espacio que siempre nos enriquece también a nosotros los parlamentarios, porque de aquí seguramente, tanto como Paco como yo, pues seguramente nos llevemos al Parlamento alguna aportación que vosotros queráis hacer. Reconocer también el importante papel de la mediación. Yo creo que la mediación hace una función absolutamente importante en el ámbito de la justicia hoy en España. Sí que es cierto que la mediación en este momento posiblemente no tenga el protagonismo que nosotros le queremos dar y que necesita tener en ese ámbito de la justicia, y reconocer también la función social, porque yo creo que también desarrollan la función social todos y cada uno de los mediadores que se encargan de resolver esos conflictos, y por lo menos desatascar o no congestionar más todavía la vía judicial. Dicho esto, bueno, pues, ¿cómo está la ley en estos momentos en el Congreso? La ley, como sabéis, se presentó el 19 de abril, y el día 22 se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, y desde entonces hasta ahora se ha presentado una enmienda, como ha dicho Paco, a la totalidad presentada por el grupo parlamentario Vox. Esa enmienda a la totalidad, que sí que tengo que decir que no vino acompañada de un texto alternativo, fracasó la semana pasada en el pleno del Congreso, donde el único que la votó a favor fue el grupo parlamentario proponente. Por lo tanto, el resto de grupos parlamentarios que participamos de ese debate la votamos a favor. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que yo creo que hay un amplio consenso, hay una amplia concentración de acuerdo, hay un amplio foco puesto en las esperanzas de la ley de eficacia o eficiencia procesal por parte de los grupos parlamentarios en el Congreso. Esto, por mi parte, significa un avance, y no solo un avance, sino yo creo que significa pues la puesta en común de muchas cosas, ¿no? Entre otras, pues la necesidad compartida de que la justicia, en primer lugar, se tiene que descongestionar a través de estos MACs, de estos medios adecuados de solución de controversias, y en segundo lugar,
que esta ley se tiene que aprobar más pronto que tarde, ¿no? Por lo tanto, toda nuestra esperanza centrada y concentrada en la aprobación después de verano de esta ley, ¿no? Estamos a la espera, cierto es, de que la Comisión de Justicia tramite otros textos legislativos que tiene pendientes, como pueda ser la ley concursal o la ley orgánica del Poder Judicial en materia de juzgados de lo mercantil, y una vez se sustancien, pues confío y espero, y Paco tendrá más información que yo, la próxima ley que se sustancie en el Congreso sea precisamente esta en el ámbito de la justicia. ¿Cuál es nuestra posición? Yo creo que ya prácticamente la he avanzado, ya la avancé en su día en el Pleno del Congreso, cuando se sustanció la enmienda a la totalidad. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en darle proyección a esta ley. Por lo tanto, nosotros en la tramitación de este texto legislativo vamos a mantener una posición proactiva. En la tramitación vamos a mantener una posición proactiva, sin palos en las ruedas, sino todo lo contrario, una posición que alimente la ley, que nutra la ley, que refuerce a la ley, y también una posición responsable, pero también vamos a mantener una posición exigente para que esta ley definitivamente se convierta en un instrumento definitivo para que el servicio de justicia en España sea un servicio no solo esencial, sino esencial y ágil, esencial y moderno, y esencial y eficiente, ¿no? Y además, yo creo que podemos aportar o vamos a adoptar una posición ambiciosa para que los medios adecuados de resolución de controversias se institucionalicen socialmente. Yo creo que hay que instaurar la cultura de una vez de la mediación en España, hay que democratizar la instauración de la mediación en España como primera ratio de todas. Por lo tanto, ese va a ser nuestro objetivo, y yo creo que eso es una filosofía compartida precisamente con lo que pretende la ley, ¿no? Que sea la primera ratio la resolución amistosa, consensuada, mediante un tercero neutral, de la resolución de los conflictos, y que no lleguen precisamente a instancias judiciales. Dicho esto, podríamos hacer un análisis de aquellas cuestiones en las que nosotros somos escépticos, pero en cualquier caso supongo que este debate se abrirá más adelante, y por lo tanto me reservo esta cuestión a las preguntas de los mediadores que están en este caso siguiéndonos, o a cualquier debate que en torno a esta cuestión pues se sustancie más adelante. Miquel, muchas gracias. Juan Ignacio, tienes la palabra en nombre de tu grupo Ciudadanos, perdón. Bueno, pues buenas tardes, y por supuesto lo primero no solamente saludar a mis compañeros y a los asistentes, sino agradecer la invitación a mi grupo parlamentario, a Ciudadanos, para estar en este primer congreso de medidas de mediación, que a mí me parece un tema interesantísimo. Bueno, yo soy diputado por Alicante, llevo un año y poco en el Congreso porque entré sustituyendo a una compañera. No estoy en la Comisión de Justicia, pero es verdad que colaboro sobre todo con los dos compañeros que son portavoz y adjunto, que son Edmundo Val y José María Espejo, porque bueno, yo tengo condición de letrado también, he tenido despacho y tengo despacho profesional ya casi 20 años, 20 y tantos años, y esta es una de las cuestiones de las que a uno le gusta hablar, porque son cuestiones muy de despacho, ¿no? Muy de jurista de a pie de calle, porque al final es una de las maneras como empiezan todos los asuntos cuando llegan al despacho. Y bueno, verlo ahora desde el ámbito legislativo, pues es toda una experiencia, y desde luego, pues bueno, con compañeros mucho más experimentados, desde luego, da mucho más gusto conversar sobre este tema. Y digo conversar porque es difícil debatir sobre un tema como la mediación o las medidas resolutorias de conflictos previas a la vía judicial. Nosotros, como grupo parlamentario, de hecho, hicimos una valoración positiva, siempre la hemos hecho positiva, del conjunto de medidas que se contienen en el proyecto de ley de medidas de eficiencia procesal. Y además así lo manifestamos, como ha dicho Miquel antes, en el debate, y ha comentado también Paco, en el debate que tuvimos la semana pasada en el Pleno del Congreso, precisamente a raíz de la enmienda a la totalidad que presenta el grupo parlamentario Vox. Nosotros en esa intervención precisamente lo que hicimos fue defender, tanto con argumento jurídico como fáctico, la procedencia y la oportunidad de este tipo de medidas en la resolución de conflictos, que ya
de alguna manera estaban previstas en la ley, pero que, bueno, ahora yo creo que se implementa sobre todo el tema de su obligatoriedad y la oportunidad de ponerlas en marcha yo creo que es importante. Nuestra posición en este tema es clara. Nosotros somos partidarios de que hay que incentivar que haya medios efectivos de resolución de conflictos entre las partes antes de verse obligadas a acudir a un proceso judicial. Y ello porque estamos hablando en primer lugar, y como dice la propia exposición de motivos del texto, de una vía mucho más rápida en la resolución de problemas. Se le está descargando de manera evidente el trabajo de los órganos jurisdiccionales, ya de por sí bastante sobrecargados. Va a agilizar, y entendemos que va a agilizar el propio sistema de justicia. Yo aquí sí que, bueno, creo que es interesante y nosotros sí que hacemos una reflexión. Va a descargar el sistema de justicia siempre que esto no provoque algún tipo de indeseable reducción de medios y recursos por alguien que con un extraño motivo de previsiones pueda hacer suponer que al ser viable el tema de la mediación, pues ya entonces no hacen falta tantos medios en la Administración de Justicia. Una de las cosas fundamentales es que esto no suponga una reducción de medios o de recursos en la Administración de Justicia, que muy falta va de los mismos, ¿no? Pero en segundo lugar, yo creo que estamos muy de acuerdo en Ciudadanos y sobre todo pues desde una posición como Partido Liberal que entiende siempre que debe haber un margen suficiente para la resolución de las controversias privadas también en el ámbito privado. Entendemos que esa intervención del poder público en este tipo de controversias privadas que se dan en los ámbitos civil y mercantil, pues es una intervención que debe ser la mínima y la indispensable posible, y eso es una buena alternativa en el sentido de que aparezcan este tipo de medidas y nosotros la saludamos. De hecho, como digo, yo creo que la finalidad o el objeto de reducir el conflicto social también es importante. Es una perspectiva que la encontramos muy adecuada cuando creemos que el sistema judicial, evidentemente, tiene una función muy determinada, que es la de resolver y solucionar conflictos. Pero también es verdad que hay una labor en estas medidas, o un objetivo en estas medidas, que es precisamente adelantar esa solución de los conflictos al momento de la prevención. Es decir, evitar una escalada de esos conflictos por medio de un acuerdo que se logre pues, a través de una mediación, a través de una solución como pueda ser un arbitraje, o sobre todo, y lo que nos parece muy interesante, a través de un listado abierto de alternativas que la ley prevé que puedan darse basadas precisamente en la autonomía de las partes a la hora de tomar sus propias decisiones de cómo resolver asuntos antes de llegar a un juzgado. Yo creo que el refuerzo que se hace con la obligatoriedad de las medidas de adherirse a este sistema, incluso, por ejemplo, mediante el recurso a la imposición de costas en determinados momentos o ante determinadas actitudes, nos parece muy positivo. De hecho, nosotros pretendemos mejorar este aspecto para permitir ese acceso obligatorio o de fomentar o incentivar ese acceso obligatorio a las medidas adecuadas de resolución del conflicto, no solamente por la vía de la imposición de costas, sino, por ejemplo, por el artículo correspondiente a la subsanación de defectos procesales, es decir, que se pudiera subsanar como defecto procesal el hecho de no haber acudido previamente a esta vía. Yo creo que el artículo 24 de la Constitución queda plenamente salvaguardado con esta regulación. No en ningún momento se va a afectar el derecho al acceso a la jurisdicción. Precisamente yo creo que es un complemento a la vía ordinaria ante jueces y tribunales de resolución de conflictos en vía judicial. Y de hecho nosotros en ese aspecto nos hemos manifestado siempre a favor de este tipo de regulación. Y como digo, y repito de nuevo, lo manifestamos esta semana pasada frente a la enmienda a la totalidad que presentó Vox. Nos parecía una enmienda en este aspecto exagerada, y además yo creo que se articuló de una manera muy teatral por parte del portavoz de Vox, porque realmente ni siquiera planteaban una alternativa a este tipo de regulación, y defendimos, como defendieron el resto de grupos, en este caso pues Partido Socialista y Partido Popular, no solamente la necesidad, sino la oportunidad de que se regulen este tipo de medidas para la resolución de conflictos, que yo creo que van a solucionar, sobre todo para las partes, el lograr acuerdos que eviten pleitos más caros, soluciones más insatisfactorias y, sobre todo, procesos mucho más largos en el tiempo. Y, como digo, que sea un catálogo de medidas abiertas, yo creo que es muy interesante. Promueve una nueva cultura, que es la del diálogo también en el ámbito de la justicia en determinados ámbitos. Y yo creo que es un modelo que ya funciona en países de la Unión Europea, que tiene su base precisamente en una directiva de 2008. Y bueno, nosotros echamos de menos incluso pues que en algún aspecto que en principio se ha excepcionado, como en materia concursal, sí se pudiera tener en cuenta en, por ejemplo, un aspecto muy concreto, que es el de la composición del mecanismo de la segunda oportunidad. Yo creo que ahí
hay una posibilidad para que esos tipos de medidas también entren y, bueno, pues nosotros desde luego de Ciudadanos vamos a seguir aportando, pues con el mismo espíritu que han comentado mis compañeros desde sus grupos parlamentarios. Yo creo que es una ley que puede ser mejorada y yo creo que todos vamos a hacer a través de la comisión y luego su tramitación ya parlamentaria para que consigamos la mejor ley y, en este caso, las mejores medidas de adecuación o adecuadas de resolución de conflictos, las mejores posibles. Muchas gracias, Juan Ignacio. Bueno, veo que en lo general estáis los tres partidos de acuerdo, creéis que existe la oportunidad y la posibilidad y el convencimiento de la aprobación de una norma. Pero obviamente este Congreso, los escuchantes o los oyentes o los congresistas, pues somos la mayoría operadores de conflictos, profesionales de la mediación y del derecho. Y os voy a hacer quizá una pregunta que no debería hacer nunca un mediador, que un mediador siempre habla más de lo que une que no que lo que separa. Y os voy a hacer una pregunta, a ver si la podéis contestar muy breve, porque luego os voy a hacer otra más fácil. Esta es más difícil. ¿Qué no os gusta de este proyecto de ley? José, si contesto yo, sí que es sencilla la respuesta, porque el proyecto de ley es del gobierno y nosotros, evidentemente, creemos en él. Yo simplemente quería aprovechar, porque mis compañeros dicen una cosa que es verdad. Rara vez existe un acuerdo, digamos, tan transversal en temas en política como puede ser este, ¿no? Ellos han comentado la excepción que vimos la semana pasada, pero yo creo que es un tema que ejemplifica a veces el trabajo de escucha que se viene haciendo, ¿no? Y la importancia también de los operadores jurídicos y de la gente que se dedica a esto, ¿no? Cuando proponen cosas, ¿no? Yo creo que es bueno que también, estando aquí en esta asociación, pues no tranquilizar, pero sí que mandar un mensaje, ¿no? de que esta ley va a salir, a mi modo de ver. Yo creo que podremos tener algún tipo de debate, algún tipo de ajuste de alguna cosa, pero en general, por lo que yo estoy viendo, en lo que respecta a los más, es una ley que tiene muy amplio consenso. Sí que es verdad, y retiro lo que decía antes, yo creo que hemos de aprovechar este foro para invitaros a que vengáis al Congreso de Diputados a poder vernos con nosotros, incluso una reunión mejor hasta conjunta con todos para que podáis trasladarnos más fácilmente alguna aportación. Pero yo os decía, ¿no? Y preguntaba antes, Miguel Ángel, y aprovecho, ¿no? Estamos ahora tramitando la ley concursal, es una ley bastante importante y grande, y la idea nuestra es, cuando acabemos la ley concursal, ponernos ya a tramitar las dos leyes de eficiencia. Una de ellas es la procesal, que es la que incluye los más. Pues gracias, Paco. Brevemente, Miquel, ¿qué es lo que no te gusta respecto a los MACs? A entrar en el tiro. Sí, básicamente, vamos a ver. Hablaba antes del escepticismo que tiene mi grupo parlamentario en torno a la ley. Hay muchos detalles en los que no entraré porque sería una cuestión bastante menuda y pormenorizada y nos llevaría mucho tiempo, pero sí que hay otras cuestiones que sí que me gustaría poner de relieve, me gustaría poner de manifiesto. En primer lugar, yo creo que esta ley no es suficientemente exigente todavía con la formación, ¿no? Yo creo que un buen mediador, un buen conciliador, un buen tercero neutral tiene que ser una persona que esté bien formada en su ámbito profesional, de tal manera que sea una respuesta en sí misma o en sí mismo a la solución de un conflicto entre dos partes, ¿no? Y es verdad que la ley en este sentido pues deja muchos huecos abiertos, ¿no? La ley lo que viene a decir es que en fin, ya serán las propias administraciones las que determinarán pues, la duración y el contenido de los cursos de formación que tienen que dar contenido precisamente a esos profesionales encargados de estar en el centro de los conflictos, en el centro de la mediación y ser esos terceros neutrales que tanta falta nos hace. Yo creo que la ley aquí pues es poco, en fin, concreta, define poco lo que es el aspecto formativo, porque sí que es verdad que la mediación no es solo teoría. Yo creo que la mediación también es sobre todo técnica, y la técnica tiene que aprenderse, la técnica tiene que incorporarse al mediador como parte de sí mismo, y por lo tanto, en este sentido, creo que la ley es poco ambiciosa. Y en segundo lugar, echamos de menos también que la ley deje abierto el hecho de que haya que esperar un año
a que bueno, pues, el gobierno presente una ley en el Congreso para regular el estatuto del tercero neutral, ¿no? Nosotros creemos que tenía que aprovecharse esta oportunidad para que se sustanciase en el Congreso la aprobación también de ese estatuto a la vez del tercero neutral, porque yo creo que eso va a dar, en primer lugar, transparencia al procedimiento de resolución adecuada del conflicto, va a evitar también el intrusismo en la profesión, va a dar confianza a las partes, va a dar seguridad a las partes y también pues, va a investir de cierta profesionalidad al mediador o conciliador o tercero neutral, ¿no? Por lo tanto, nosotros estas dos cuestiones, a grosso modo, con brocha gorda y en palabras y en letras mayúsculas, es lo que nosotros en este momento pondríamos del héroe sin perjuicio de otras cuestiones que, como he apuntado, menores, que también serán pues, un objeto de escepticismo por nuestra parte, ¿no? Muchas gracias, Miquel. Juan Ignacio. Pues mira, voy a ser muy breve porque coincido casi plenamente en lo que ha dicho Miquel. Yo creo que el problema de la ley no es tanto lo que dice como lo que no dice. Igual que, por ejemplo, pues sí que es verdad que, como he señalado antes, nosotros pensamos que hay una materia en concreto, en materia concursal, que está excepcionada de la aplicación de la ley, pero que creemos que en el mecanismo de la segunda oportunidad, pues sí que sería interesante que se permitiera esa alternativa. Es verdad que quizá la ley... También es verdad que estamos ante un proyecto de ley y eso hay que entenderlo dentro del trámite parlamentario, donde ahora se va a poder mejorar y se va a poder precisamente enmendar para ampliar la regulación. Se deja todavía un poco demasiado en el limbo, demasiado de una manera ambigua el tema de la formación y yo creo que es importantísimo en materia de medidas de mediación, en medidas de resolución de conflictos, no solamente tener en cuenta la regulación, sino tener cuestiones como la información, la formación, la incentivación y sobre todo cómo se van a llevar a cabo pues la preparación de esos profesionales. Efectivamente, yo coincido, como ha dicho Miquel, en el hecho de que esa persona que tiene que estar llamada a ser un experto neutral para tener a la vista la controversia que le puedan plantear, queda todavía en el aire. Ante qué tipo de persona estamos, ante qué tipo de regulación se va a mantener para su estatuto. Yo creo que es algo que la ley ya podría adelantar. Pero es cierto y entiendo perfectamente que estamos ante un proyecto de ley que tiene luego su parte de desarrollo, evidentemente, reglamentario, pero bueno, también tiene la posibilidad de que podamos ir aportando concreciones a través del trámite de enmiendas. Yo creo que en eso vamos a estar todos los partidos. Muchas gracias. Si os parece, ahora vamos a hacer otra pregunta al revés, volviendo a ti, Juan Ignacio. Tú, aunque comentas que colaboras con compañeros tuyos, no sé si dentro de tu organización, al valorar esta ley, estáis dispuestos, porque hoy nos hablaba una asesora de la ministra de Justicia y nos decía que el cronograma del Ministerio es que esta norma que pensaban que se iba a poder aprobar en septiembre, probablemente hasta el mes de octubre no se pudiera aprobar. Dentro de la política del desarrollo normativo que hacéis en Ciudadanos, ¿vosotros creéis que esta norma se podría aprobar en octubre? ¿Tú lo ves factible? Bueno, yo creo que esto sobre todo, Paco, es el que quizá tenga más claro el calendario, porque es el al que se lo comunica en primer lugar el Ministerio. A ver, la agenda legislativa de lo que queda de legislatura va bastante apretada, por no decir apretadísima. Hay una serie de cuestiones, además, que tienen unas prioridades a efectos de hitos que están marcados en el plan de resiliencia que se envió a Europa para el tema de los fondos europeos y van a tener su prioridad. Yo creo que esta norma, como otras normas que están en comisión y pendientes especialmente de que se abran ponencias, no va a ser una norma donde vamos a encontrar grandes diferencias de tipo político o ideológico. Yo creo que van a ser cuestiones más técnicas y además el debate aquí va a ser un debate absolutamente jurídico. Incluso yo diría extrajurídico en el sentido de que no va a ser el de un debate de jurisdicción, sino un debate de medidas muy concretas. Es verdad que la ley tiene otra serie de capítulos más concretos en los que, por ejemplo, nosotros a veces hemos sido más críticos, pues el tema de la digitalización. Pero bueno, yo creo que al menos este apartado de esta ley no va a ofrecer grandes problemas. El tema de calendario, como digo, yo creo que lo va a marcar un poco
el gobierno también por las prisas que ellos tienen y la propia agenda política. No creo que sea una norma, es decir, no tenemos ningún compañero hoy de Unidas Podemos, que son los que más zancadillas ahora últimamente le están poniendo al Partido Socialista. Esto Paco lo sabrá explicar mejor que yo. Pero yo, desde luego, creo que por parte de lo que es oposición, no la oposición dentro del gobierno, no va a haber grandes problemas a la tramitación de esta ley. Miquel. Bueno, yo coincido con el compañero Juan Ignacio. Yo creo que, en fin, los partidos del gobierno son los que saben perfectamente cuál es el cronograma, cuál es el calendario y cuándo piensan que esta ley puede ser aprobada. Por lo tanto, esa información yo no la puedo facilitar. Es cierto que la Comisión de Justicia tiene muchas leyes en este momento en tramitación, leyes de calado importante y de gran profundidad legislativa y técnica, y en consecuencia, pues bueno, veremos a ver qué ritmo precisamente le quieren dar los partidos que dan apoyo al gobierno a esta ley. Yo espero y confío que el gobierno cumpla su palabra. Si ha dicho que es en octubre, pues que en octubre sea, ¿no? Entre otras cosas porque a partir de octubre creo que ya vamos a estar pensando en los presupuestos generales del Estado. Y en consecuencia, esta ley, si se aprueba en este año legislativo, creo que los presupuestos generales del Estado, que como ustedes saben se aprueban a finales de año, tendrían ya que venir acompañados de una dotación presupuestaria para dotar a esta ley de recursos, que eso es también otra de nuestras principales cuestiones a tener presente. Esta ley tiene que ir acompañada de dotación suficiente de recursos para que pueda ser aplicada en toda su dimensión. Por lo tanto, en fin, incertidumbre en cuanto a la aprobación de esta ley y confianza en que el gobierno cumpla su palabra, si es que ha dicho que tiene que ser en octubre. Bueno, Paco, te tienes que mojar. Uy, no, eso Que no te es han mandado, balón a ti. A ver. Pero no, es fácil de rematar esto. Yo no me cuesta mojarme. Además, ya lo saben, los que me han visto legislar. Es verdad que eso, Jesús, siempre es complicado afinar, porque cuando haces una ley rápido te dicen que vas muy rápido porque no dejas margen para debate. Y cuando lo haces despacio, es que vas despacio porque la quieres ralentizar, con lo cual a veces es complicado ajustar, ¿no? Y es verdad que ahora, de memoria, no sabría decirte, pero creo que en la Comisión de Justicia están tramitándose unas 6 leyes a la vez, entre algunas en ponencia, otras en enmiendas, y hay un tráfico considerable y entre ellas comentamos algunas: concursal, mercantil, las dos de eficiencia, ahora ha entrado una de Eurojust, bueno, hay diferentes, hay muchas directivas ¿eh? Sí, sí, no, sí, sí. Hay algunas tanto también en cola para entrar, es decir, que hay una gran actividad y es verdad que, y eso no es nada peyorativo, entendedme, que no todos los grupos tienen la capacidad logística tampoco de ponerse a hacer enmiendas a todas las leyes y hacerlas con garantías y eso y con suficientes. Es una cosa que nos traslada muchas veces los grupos, sobre todo pequeños, ¿no? Que nos piden, por favor, ampliar los plazos de enmiendas, porque es verdad que vamos muy atascados y a veces queremos correr y si queremos que se haga una labor de verdad buena legislativa, también has de dejar que los grupos puedan tener tiempo suficiente para poder tramitar enmiendas. Pero esa no es la excusa, es una razón de más. Yo creo, hasta donde yo sé, ahora vamos a acabar si puede ser concursal. Yo creo que los grupos en esta ley procesal, como os decía, hay un consenso importante. Hemos hablado con los grupos para que las enmiendas a procesal acaben a principios de septiembre, precisamente para dar margen para que puedan hacer enmiendas y para que puedan trabajar, todo el mundo pueda trabajarlo bien. Y en principio, en cuanto acabe el periodo de enmiendas, es ponerse en ponencia y en comisión y durará, pues lo que tratemos todos en ponernos de acuerdo. Es verdad que luego hay un elemento que a veces pasa, que es que nos piden o surge hacer algún tipo de sesión de comparecencias, que eso por un lado es bueno porque permite también escuchar a gente que tiene algo que decir desde el mundo más experto, y por otro lado, es verdad que da un poco más de lentitud a la tramitación, pero eso no sería tampoco la excusa. Yo creo que lo que tardemos en ponernos de acuerdo, yo espero que sea breve, y si es octubre, pues perfecto, porque como decía también Juan Ignacio, son leyes que van muy vinculadas a los hitos europeos y hay que tenerlas tramitadas en tiempo y forma. Pero yo creo, no quiero decir aquí porque no está en mi mano. Si fuera por mí, pues se tramitaría tal y como hemos dicho en octubre, pero yo espero que sí, que nos pondremos de acuerdo, que será un debate, bueno, fructífero y que habrá una diferencia, pero creo que en lo sustantivo estamos todos de acuerdo.
Sí, hoy de hecho parece ser que esta norma también estaba vinculada en su aprobación con la, digamos, el desbloqueo de distintos fondos europeos para España, ¿no? Eso parece ser que se estaba jugando esa posibilidad también para que pueda ser aprobado. Bien, veo que en lo sustancial estáis, no sé si hay preguntas por parte de las personas que nos escuchan, pero ya que habéis referido mientras las hacen, la podéis hacer a través del chat. Mientras tanto, habéis hablado en repetidas veces de la ley concursal. Obviamente, como conocéis, un campo más del ejercicio profesional de la mediación es la mediación concursal. Yo, de hecho, soy también mediador concursal y administrador concursal. No sé si conocéis, que supongo que sí, que hay un registro de mediadores concursales del Ministerio de Justicia que gestiona el Boletín Oficial del Estado, donde actualmente hay 2.000 mediadores concursales. El colectivo de la mediación concursal estamos muy preocupados porque la nueva ley concursal va a llevar la extinción del modelo actual del expediente de acuerdo extrajudicial de pago, lo que se ha conocido como la segunda oportunidad. Creo que en eso estáis todos trabajando, pero recogiendo quizá el comentario que ha hecho Juan Ignacio, os pongo a vuestra consideración, más que como pregunta, como ruego, que tengáis en cuenta que existe ese colectivo que lleva, desde que se aprobó la ley de segunda oportunidad, que fue por un consenso cuando era vicepresidenta económica Soraya Sáez de Santa María, que llevamos trabajando sin cobrar años. Y de momento ese colectivo profesional parece que se va a extinguir. ¿Qué opináis de eso? ¿Qué opináis de que este modelo de acuerdo, de procedimiento de acuerdo extrajudicial de pagos se elimine? Jesús, si importa, yo contesto rápido porque así que ya tendría que marchar y dejo a mis compañeros. Simplemente la ley concursal, estamos trabajando en ella, es una ley que ha suscitado un amplio debate en el Congreso, en la que hay muchos aspectos donde los grupos, pues digamos, tienen una posición que también trasladan los diversos colectivos y la intención del Gobierno, del Grupo Parlamentario Socialista, es intentar llegar a una ley que suscite el mayor consenso posible en todos los campos, respetando lo que dice la directiva de segunda oportunidad, que es un poco el objetivo de la transposición y de esta nueva reforma de la ley concursal. Sabemos que es muy complejo y sabemos que hay muchas entidades y muchos profesionales atentos a la ley. Y yo lo que puedo decir es que vamos a hacer la ley que genere más apoyo transversal posible, y ahí estaremos todos, con lo cual vamos a ver las enmiendas que hay, las enmiendas que han presentado, y yo creo que la semana que viene podremos, espero, tener una buena respuesta. Y ahora sí, me disculpáis, pero os tengo que dejar. Gracias, Jesús, por la atención. Gracias, Paco. Tú, como presidente de la comisión, recibirás un correo en los próximos días para que nos deis una cita y a ver cuándo podemos presentaros las enmiendas. Dalo por hecho. Paco, muchas gracias. Si queréis que sea conjunta, ningún problema. Gracias por la amabilidad y por permitirme. Paco, nada, que tengas buen viaje si tienes que salir de Madrid. Sí. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias. Nada, Paco. Bien, a la pregunta que hice Juan Ignacio, tema de la mediación concursal. Sí, bueno, yo me he referido antes a este tema y lo he comentado. Nosotros es una de las cuestiones que echamos de menos en esta ley, pero bueno, también la tramitación de la ley concursal. Yo creo que venimos de un momento económicamente muy crítico, o estamos en un momento económicamente crítico, y precisamente la crisis económica ha generado muchísimas situaciones en las que precisamente el mecanismo de la segunda oportunidad es una alternativa antes de llegar a la finalización de procesos ante órganos jurisdiccionales, y yo creo que eso es una oportunidad que se debe aprovechar. Más cuando además precisamente tenemos un colectivo de profesionales que se han formado justamente en una materia muy concreta de la mediación, como es en el del ámbito concursal y en el de la segunda oportunidad. Yo creo que sería una pena desaprovechar esa experiencia si precisamente estamos haciendo una referencia a que esta regulación legal que se nos plantea ahora con la Ley de Medidas de Eficiencia Procesal, pues nos ofrece abrir el campo de la mediación, abrir el campo de la cultura del diálogo a determinados ámbitos
del derecho, yo creo que sería una pena precisamente cerrar esta puerta que ya está abierta. Es decir, yo considero y mi grupo considera que es una oportunidad que ya tenemos, que está en marcha y que no deberíamos perderla. Por eso nosotros vamos a insistir en que se mantenga dentro del ámbito del concursal, igual que en el civil y el mercantil ordinario, se mantenga la posibilidad de que existan medidas de resolución de conflictos por parte del diálogo y a través de medidas que permitan llegar a soluciones adecuadas sin tener que acabar los procedimientos en vía judicial. Muchas gracias, Juan Ignacio. Miquel. Sí, bueno, básicamente voy a recoger lo que han comentado previamente mis compañeros. En primer lugar, estamos en ese proceso de negociación de enmiendas y esta cuestión que apuntas no deja de ser una cuestión más que tenemos encima de la mesa a fin de llegar a un acuerdo satisfactorio para que la ley concursal sea la mejor posible de todas y además de respuesta a los profesionales en el ámbito concursal. Y coincido, como dice Juan Ignacio, que es importante pues bueno, salvaguardar el mecanismo de segunda oportunidad. Creo que efectivamente hay muchos profesionales detrás que se han especializado en este ámbito concreto que en este momento padecen, lo que tú comentabas, Jesús, y por lo tanto yo creo que tenemos que dar respuesta a eso. Yo creo que, y espero y confío que en los próximos días tengamos una respuesta satisfactoria a todas esas inquietudes y en concreto al tema de la mediación en este ámbito concursal. Pues bien, por último, no quiero cansaros más, pero ¿qué le diríais a los profesionales de los operadores de conflictos que aquí hay? Aquí hay abogados, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, que todos nos une lo mismo. Somos profesionales de la mediación. ¿Qué nos querríais decir? Juan Ignacio. Bueno, pues yo les diría que en mi caso y además como abogado que he ejercido y que volveré a ejercer mi profesión, yo creo que esta es una regulación de algo que es básico en la profesión jurídica, sea en la de abogado, pues sea en la de procurador, sea en la de graduado social, sea en todas las formaciones que al final permitan intentar conciliar las diferencias que puedan tener las partes en un conflicto. Yo creo que es una regulación muy importante, es una regulación muy interesante que sobre todo genera los canales por los cuales esto se hacía antes en un despacho profesional, pero sin ningún tipo de regulación previa o sino basándonos yo creo que más en códigos deontológicos o en maneras de trabajar que cada uno había ido asumiendo. Y yo creo que es muy importante que se regule y se marque un poco el camino por donde tiene que canalizarse esa labor profesional, una labor profesional que yo creo que es muy importante y que va probablemente pues, a evitar colapsos ocasionales en el ámbito del sistema de justicia, que es precisamente una de las finalidades que tiene esta regulación, esta ley. Y desde ese punto de vista, pues que como profesionales tienen un campo de actuación muy importante, pero que yo creo que tenemos, sobre todo, que exigir que haya una formación específica en materia de este tipo de medidas. Es decir, no vale con la formación genérica que tiene un profesional del derecho. Yo creo que hay que especializarse o, sobre todo, adquirir capacidades que están ya perfectamente determinadas, seguro, en cursos, en este tipo de congresos o en otro tipo de eventos que se pueden celebrar donde se puede aprender mucho. Y yo creo que es fundamental que podamos tener una formación, los profesionales, para ello y que con ello podamos dar una información previa a los clientes antes de enfrentarse a un procedimiento. Yo creo que el modelo de Italia de la información, de alguna manera obligatoria, que se da a las partes antes de iniciar un procedimiento, es muy importante. Yo creo que sería un modelo interesante a seguir. Muchas gracias, Juan Ignacio. Miquel. Sí, bueno, yo en primer lugar quiero insistir en el reconocimiento a la función mediadora y el reconocimiento, como he dicho antes, a los profesionales de la mediación, ¿no? Que creo que hacen, como digo, una gran tarea y una gran función social, entre otras, ¿no? En segundo lugar, creo que esta ley va a abrir muchísimas oportunidades en el ámbito de la mediación, muchísimas oportunidades a muchísimos profesionales en este terreno y creo que es un momento importante donde se va a producir un cambio de paradigma en lo que es la resolución de conflictos, no solo en el ámbito judicial, sino que también en el ámbito extrajudicial, que es de lo que se trata. En tercer lugar, creo que es una ley que si se hace bien y se consigue el propósito que busca y la filosofía que persigue, va a conseguir implantar una cuestión que es absolutamente necesaria y donde ya muchos países de nuestro entorno europeo van más avanzados que nosotros, que es la cultura de la mediación en España, esa cultura de ir antes a la resolución previa y amistosa de un conflicto antes que procesarlo
en un juzgado, ¿no? Por lo tanto, espero y confío que esta ley nos dé y nos brinde esa oportunidad. Y en cuarto lugar, como dice la exposición de motivos, entender que antes de entrar en el templo de la justicia hay que entrar en el templo de la concordia, en el templo de la conciliación. Esto es cultura de mediación y, por lo tanto, que sea esa máxima la que prime en esta ley. Y coincido, insisto, otra vez en el tema de la formación. La formación es fundamental para tener un buen mecanismo de resolución previa de conflictos y considerar que el profesional tiene que estar bien formado, porque a lo mejor consideramos que un magnífico abogado es un magnífico mediador, pero posiblemente sea un magnífico abogado en el juzgado, pero sea un mediocre mediador en el ámbito del acuerdo, ¿no? Por lo tanto, si ese abogado que es bueno en el juzgado se le especializa, se la forma, posiblemente sea un extraordinario abogado, tanto en el ámbito judicial como en el ámbito extrajudicial. Muchas gracias, Miquel. Muchas gracias, Juan Ignacio. Y muy agradecidos por vuestra comparecencia. Lo hemos puesto fácil. Estábamos intentando conciliar también en este caso como un método más. Y al final, pues, nos sorprende y nos agrada mucho que la filosofía de la norma y a lo que la conclusión aparente que hemos conseguido es que parece que hay un compromiso por parte de los grupos políticos mayoritarios para que esta norma salga adelante y se implante de una manera o con el contenido más ajustado a la filosofía y como tú comentabas, a la exposición de motivos de la ley. También quiero advertir a todos los congresistas que se ha invitado a todos los grupos políticos con representación en el Congreso. Y de todos también debemos sacar conclusiones, los mediadores y mediadoras, los profesionales del ejercicio profesional, que de todos los grupos políticos habían confirmado su visita, su participación, el Partido Socialista, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Ninguno de los otros, alguno ha contestado, Esquerra Republicana ha contestado, diciendo que no podía asistir, y el resto de grupos ni siquiera han contestado. Os lo digo para que cada uno saque su conclusión, porque al final los mediadores, pues lo que queremos y mediadoras es tener una acogida dentro de nuestros representantes políticos. Por eso os agradezco expresamente, una vez más, que hayáis venido y nos hayáis podido dar vuestro punto de vista. Gracias a vosotros. Bueno, pues nada más, vamos a hacer un receso de 5 minutos mientras esperamos a Julio Fuentes para que nos haga la mirada crítica de la ley, de este proyecto de ley de eficiencia procesal. Un placer, Juan Ignacio. Yo voy a despedir a... Bueno, esto es una cuestión que todavía tenemos que plantearnos a la hora de confeccionar las enmiendas. Es una respuesta que la tenemos en estudio, vamos. No... Bien, de todas las maneras, lo que sí ha quedado claro, que os vamos a solicitar una reunión para que los 3 grupos políticos, por lo menos, podamos manifestaros y daros las enmiendas o las propuestas que en el compromiso ha existido. No, de aquí a que se sustancie el trámite de presentación de enmiendas estamos abiertos a cualquier tipo de reunión, por lo tanto, solo nos tenéis que hacer llegar el día y la hora de la convocatoria y allí estaremos o recibiremos en el Congreso. Yo creo que vuestra aportación es fundamental. Creo que la Asociación Española de Mediación, ¿quién mejor sino para aportar vuestro punto de vista y recoger todas las sensaciones en fin, y las aportaciones de vuestros asociados, ¿no? Y supongo que, vamos, en definitiva, algunas de esas aportaciones absolutamente seguro estoy de que tendrán cabida en nuestro paquete de propuestas, ¿no? Andrés, te veo que tú querías decir algo. Sí, lo que pasa es que estoy pensándome si es apropiado, pero sí quería preguntar algo. En enero del 19 se creó el Foro para la Mediación del Ministerio de Justicia con la finalidad de fortalecer el diálogo entre el Ministerio y la sociedad civil, en fin, en materias relacionadas con la mediación. Y entre otras funciones destacaba la de asesorar al Ministerio en el diseño, desarrollo, implementación o implantación de mecanismos de mediación en el marco normativo español. Este proyecto ahora en trámite, hasta donde yo tengo información, y ahí no sé si es correcto, el mencionado foro no ha sido convocado.
La pregunta es si en la Comisión de Justicia del Congreso se dará audiencia pues, a ese foro o a otras asociaciones o agrupaciones profesionales que tienen que ver con este tema. Bueno, yo supongo que ese foro está debidamente constituido en el ámbito de, no sé si del Ministerio. Sí, del Ministerio. Pues yo creo que lo que hay que hacer es proponer que ese órgano en concreto comparezca en el Congreso a fin de, bueno, pues de sustanciar lo que buenamente se convenga. Si no es así, pues difícilmente podrá comparecer. Por lo tanto, yo creo que serán los grupos parlamentarios, en este caso, los que tengan la iniciativa de poder presentar alguna propuesta para que comparezca, o bien el foro en sí mismo presentar una propuesta de comparecencia propia para que se sustancie en comisión. Yo creo que la comisión está abierta en ese sentido a cualquier tipo de participación. Pasa también con la tramitación de muchas leyes donde necesitamos y nos hacen falta, y creo que es importante, de la participación de profesionales expertos en la materia, porque no sabemos de todo a la hora de legislar, y por lo tanto este punto de vista también podría ser un punto de vista enriquecedor de cara a la confección de la ley. Por lo tanto, insisto, que los grupos parlamentarios lo propongan, o sea el propio foro que lo proponga, y supongo que la Comisión de Justicia, la mesa, que es la que organiza el funcionamiento de la misma, pues tendrá bien convocar una sesión. Si me permites, Miquel, tú como sabes, Andrés, porque lo hemos hablado, el Foro de Mediación es un órgano que se creó por la ministra Delgado, que como para el tema de la mediación, pues en principio fue una buena ministra, tuvo sensibilidad, sin entrar a valorar otros aspectos de su administración ni su situación actual. Lo que sí es cierto que este gobierno, ni cuando estaba el ministro Campos, ni cuando estaba la ministra, ni cuando estaba la ministra Llopis, pues el foro de mediación del cual ASEMED, como primera institución del Estado, tiene 3 vocales y que es un foro muy numeroso, pues no se ha convocado, lo hemos solicitado no sé cuántas veces y la verdad es que no nos han tenido en cuenta para aprobar nada. Quizás porque su criterio era no darle el protagonismo que los antiguos propuestas que se hacían tanto por Rafael Catalá cuando era ministro como las que hizo posteriormente Dolores Delgado, pues han tomado otros derroteros y la verdad que no quiero decir yo tampoco cosas imprudentes o improcedentes, pero que no nos han tenido en cuenta en nada, absolutamente nada. También es cierto que de aquí lo positivo de esta reunión, aunque haya algún compañero que pueda decir que se ha quedado casi igual, nosotros no, porque cuando pasó la norma, este proyecto de eficacia o de eficiencia procesal a la Comisión de Justicia, en este caso al Congreso de los Diputados, enviamos una carta a la presidenta del Congreso de los Diputados, la presidenta se lo pasó a todos los grupos políticos y el único grupo político que nos llamó para saber nuestras intenciones fue el que forma parte Miguel Ángel Miquel, junto con Luis Santamaría, que es el portavoz, me parece, principal de tu grupo, a los cuales yo no conocía antes, creo que es la segunda vez que nos vemos. Eso es. Y no tenemos ninguna afinidad ni ningún interés político. Lo que sí es cierto es que son los únicos que nos han llamado. Y de esta reunión o de esta comparecencia que han tenido, pues hemos sacado algo positivo, que nos van a aceptar que vayamos al Congreso de los Diputados a manifestar nuestras intenciones técnicas. Y nuestras intenciones técnicas son claras. Evitemos la ley del burofax, eso que hemos llamado y que ya hemos hablado hoy, que se reconozca convenientemente la labor y la profesión y el estatuto del mediador, del conciliador o del experto, al fin y al cabo como sinónimos, casi que los vamos a hacer, y poco más. Y esa es la verdad, querido Andrés y queridos compañeros y compañeras, ¿no? Porque hasta ahora no nos han tenido en cuenta. Puedes decir lo que quieras, Andrés, o cualquier otro compañero. No, lo que pasa es que, bueno, respecto a ese apunte que hacía Alberto Revuelta y que tú has comentado, bueno, si lo matizamos, lo que sí sorprende en ocasiones, y sin entrar ahora en cuestiones de siglas, es que justamente cuestiones o conceptos, que además lo hemos comentado también, hemos tenido la oportunidad en este congreso a lo largo de la mañana de
mencionarlo, los distintos oradores desde distintos enfoques, ¿no? En cuanto a la conceptualización de los diferentes MASC, llama la atención a veces que justamente los representantes políticos, que además son técnicos y que están en una comisión especializada, bueno, pues quizás alguno de ellos no lo tenga todavía lo suficientemente matizado, si se me permite la expresión, ¿no? Entonces, escuchamos un poco, pues eso, en ocasiones, bueno, pues una música que ya hemos escuchado más veces, pero que no acabamos de concretar. Y creo que fue el último ponente esta mañana cuando hablaba que es difícil interpretar, pues no sé, una sinfonía de Beethoven con una zambomba, ¿no? Pero es que lo que quizás chirría un poco es que justamente quienes, bueno, los legisladores que son los responsables de poder darle forma y alcance a estos proyectos, pues en ocasiones quizás es muy exagerado decir que están con la zambomba, pero desde luego no tienen la orquesta completa. Y en ese sentido era mi intervención también. Y también puedo entender pues ese punto de vista que ha manifestado Alberto Revuelta en el chat, ¿no? No, sí, obviamente lo que está claro, que al fin y al cabo yo muchas veces, sabes, Andrés, que asumo mi responsabilidad como directivo de la primera institución y de donde hemos constituido desde el primer consejo asesor, que se llamó así, que constituyó Rafael Catalá en un consejo de forma oral, que es de las pocas órdenes ministeriales que he visto yo o que conozco que haya dictado un ministro oralmente, ¿no? Como lo que se decía in voce, ¿no? Una sentencia in voce, pues una orden ministerial que quedó muy bien, fue a petición nuestra, pero también es cierto que luego no tuvo más desarrollo. Aquí pasó al revés. Cuando la ministra Delgado creó por orden ministerial escrita ese foro y se creó esa comisión, se hizo tan grande que al final también se descafeinó porque nos entraron mucha gente en la comisión a la fuerza con calzador que no tenían intereses a favor de la mediación, iban contra la mediación y realmente eran topos para poner pegas y aquello se abrió y la verdad es que como dice una persona que yo quiero mucho, que dice eso era un sin Dios y se convirtió en eso. Y de hecho, ¿qué ha pasado posteriormente? Que somos tantos que no somos operativos y cuando vamos a dar caña, con perdón del largo. Y entonces somos molestos, porque parece que en vez de crear y solucionar conflictos, muchas veces lo creamos. ¿Vale? Bueno, pues ya está aquí Julio Fuentes Gómez. Miquel,